Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Rosa María y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Me quedé en silencio unos segundos después de decirlo, porque contar esto me hace temblar el pecho de una manera que no esperaba. No es una historia cualquiera. Viene de lejos, viene de Ohio, y aunque Ohio suena a frío y a cemento para nosotras, tiene dentro un calor viejo que nadie nos contó hasta que las cartas amarillentas empezaron a hablar. Les pido que se sienten conmigo, con una taza tibia de café o de té, que imaginen el tic-tac del reloj de pared y el leve olor a lavanda de mi colcha favorita. Yo les contaré cómo una tarde mi abuela Elena, tocó una puerta en Ohio y nosotros, sin atreverse, fingimos no escuchar. Era el verano de 1979, cuando mi abuela me dijo por primera vez: Rosa, hay historias que son frascos, se guardan, se sacan y se muestran cuando hace falta. Ella sostenía un frasco de vidrio con monedas dentro, un frasco que siempre estuvo en la repisa de la cocina, y lo sacó con una reverencia que a mí me pareció un ritual. Ese frasco, me explicó, pertenecía a la bisabuela Clara, la mujer que había venido desde Ohio a tierras de sol y aniversarios. Mira esas monedas, dijo mi abuela. Cada una es un secreto que alguien pagó para olvidar. Mi abuela Elena era una mujer de manos ásperas y sonrisa fácil. Nació en 1932, año de sequía y de promesas rotas en el pueblo donde crecí. Cuando era niña, su propia abuela, la bisabuela Clara, le tejía medias con lana que guardaba en un baúl marrón y le cantaba canciones en inglés que nadie más entendía del todo. Esa voz, decía Elena, tenía ecos de cenizas de chimenea y también un acento que cambiaba como las estaciones. Yo la escuchaba y pensaba en pájaros y en colchas. Nunca en Ohio. ¿Cómo había llegado Ohio a nuestro pueblo? ¿Qué tenía que ver con nuestras perlas viejas y con la carta que apareció en la semana en que enterramos a mi tía? La primera vez que vi el frasco fue en la repisa alta, junto a la foto de la boda de mi tía y un juego de tazas con flores descoloridas. El frasco se veía humilde, un frasco Mason con la tapa despareja, lleno hasta la mitad de monedas de 50 centavos, algunos centavos americanos y una moneda vieja de un cuarto con fecha 1948. Mi abuela lo envolvía con una servilleta y lo guardaba en el cajón con las medias de lana. «No toques eso», me decía con voz de quien protege un santuario. Y yo obedecía, porque en su mirada había ley. Pero las historias se me anidaron en la cabeza. ¿Por qué Ohio? ¿Por qué cartas en inglés que mi abuela apenas podía leer y que guardaba bajo la colcha de retazos? Una noche de lluvia, mientras la casa olía a pan recién hecho y a café, mi abuela me llamó a su cuarto y sacó una caja pequeña del tamaño de una libreta. «Esto lo recibí cuando tenía 20 años», dijo, poniendo la caja sobre la mesa con muchísimo cuidado. Nunca se lo dije a nadie. Dentro estaba una carta doblada en 4, con el matasellos de Cleveland, Ohio, del 12 de diciembre de 1950. El papel estaba fino, con las orillas un poquito quemadas por el tiempo, y en la esquina había una nota que decía: «Para la atención de la señora C. Morales». Ella no dijo palabra. Abrí la carta con las manos sudorosas. Era una carta de una mujer llamada Margaret, escrita con tinta azul que había palidecido, en la que contaba que la bisabuela Clara había dejado su trabajo en Ohio y había tomado un tren hacia el sur con una maleta y 2 perlas en un estuche. «Tuve que dejarla porque la gente no perdona», decía Margaret en líneas torcidas. «Se marchó una noche con un saco y dejó atrás la jarra con monedas, pero juró que volvería por lo suyo». Mi abuela no podía contener la risa ni las lágrimas. La mezcla era tan extraña como el olor del café y la canela en una tarde de marzo. «¿Volvió?», le pregunté. Ella me miró con esos ojos que guardan tempestades y dijo: «Sí, volvió, pero no por las monedas.
A veces lo que vuelve no es lo que esperamos. Es otra cosa más pesada y más luminosa a la vez. Mi abuela contaba las cosas despacio, como quien desgrana cuentas de un collar. Me dijo que la bisabuela Clara había sido costurera en una fábrica de Ohio, una de esas fábricas donde el ruido te remata la memoria y el frío se pega a la ropa, y que trabajaba 6 días a la semana. En las tardes tejía colchas por encargo y las vendía en el mercado. Ella guardaba, según mi abuela Elena, un cuaderno con cuentas pequeñas y un papel doblado que decía: «Nunca te fíes de los que te miran por el reloj». Palabras raras, pensé entonces. Pero después aprendí que esa frase era un mapa. A los pocos días de encontrar la carta, vino otra. Un sobre con factura adjunta, fechada el 3 de marzo de 1951, de una pequeña iglesia en Akron, Ohio. En esa factura había una anotación: donación en memoria de C. Morales, 12.50. $12.50. Para nosotras era una suma que no daba para nada grande, pero en los papeles de entonces era mucho. Mi abuela me explicó que esas donaciones tenían nombres y que alguien había querido lavar una culpa con monedas. ¿Quién pagó esa donación? ¿Quién dejó una nota sin firma? Cada documento era un agujero por donde los recuerdos se escapaban, y yo quería tirarme de cabeza para alcanzarlos. Nadie quería abrir aquella puerta. El pueblo tenía en sus esquinas un rumor que corría como polvo. La familia que vivía en Ohio tenía vergüenza de la bisabuela Clara. No, por razones grandilocuentes, no había crimen, sino por una palabra pequeña que se había convertido en granizo, diferente. Clara hablaba con un acento raro, vestía perlas que parecían sacadas de otra época, y algunas vecinas susurraban que su manera de ser atraía miradas que lastimaban. Mi abuela me contó que la víspera en que Clara partió, ella la vio parada en la puerta, con la maleta vieja, sosteniendo un estuche de perlas y un frasco de monedas. Tocó la puerta del vecindario donde vivían los parientes, y nadie la recibió. Yo me imaginé la escena. Una noche helada, el eco del tren, el vapor en el aire y una figura encorvada tocando una puerta sin que le abrieran. ¿Cuántas veces tocamos puertas y nadie las abre? ¿Cuántas veces somos nosotros quienes no escuchamos? Mi abuela dijo que Clara tocó y tocó, que al final dejó el estuche con perlas en el umbral y se marchó sin mirar atrás. Se fue con la cabeza alta, dijo Elena, pero con el alma hecha jirones. Mi abuela guardaba un recorte de periódico antiguo, un fragmento en inglés que hablaba de una exposición de colchas en Cleveland en julio de 1952. Entre los nombres de las artesanas, la revista mencionaba a C. Morales, colcha de retazos, premio local. ¿Cómo podía ganar un premio y al mismo tiempo ser ignorada por su familia? Esa contradicción me dolió como un diente flojo. La colcha, me explicó Elena, era un mapa, llevaba cosidos trozos de ropa, letras de canciones y un bolsillo secreto donde había guardado un sobre con una cifra, 35, destinada a la educación de un niño que nunca llegó a usarla. A veces el silencio de la gente pesa más que cualquier piedra. En la cocina, la repisa del frasco se volvió un pequeño santuario de pruebas. Mi abuela me enseñó a leer las cosas como quien descifra un mapa. La mancha de té en la esquina de una carta significaba que había existido una sobremesa. El doblez en una foto indicaba un secreto escondido. El olor a naftalina en una colcha decía que alguien quiso proteger la memoria de las polillas. Las cosas hablan si aprendes a escucharlas, me decía. Por eso, cuando apareció un sobre nuevo con un matasellos de Toledo, Ohio, del 28 de abril de 1960, mi corazón dio un vuelco. La carta tenía apenas 3 líneas. Clara dejó esto en mi casa. No me pedía nada, pero siempre se sentó en la ventana a mirar el tren. Firma: M. Turner. Ella no dijo palabra. Cada documento era como una ventana rota. Mostraba un trozo del paisaje, pero dejaba al viento pasar.
Las fechas se cruzaban en mi cabeza como hilos de una colcha. 1948, 1950, 1952, 1960, y siempre ese hilo que unía Ohio con nuestro pueblo. Una palabra, una perla, un frasco, un tren. Mi abuela me contó de la última vez que vio a su madre, mi bisabuela Clara, en persona. Fue en 1974, cuando un joven que trabajaba en la fábrica trajo una caja con ropa vieja y una receta escrita en lápiz. «Era la receta del pan de maíz que tú haces, Rosa», me dijo Elena con una sonrisa triste. Tenía manchas de grasa donde alguien había apretado la página con los dedos. Dentro de la caja había también una foto. Clara, joven, con un delantal y sosteniendo una colcha que parecía brillar con una luz propia. Las manos que cosen son las mismas que sostienen la memoria, pero las historias no se aclaran solas. Y aquí empezó la pequeña grieta que crecería como una fisura en la pared. En un sobre escondido entre las ropas de la caja había un papel doblado donde alguien había escrito con prisa una dirección en Ohio y un nombre tachado. Debajo, en tinta distinta, había un número, 1705 1953. ¿Era una fecha de encuentro? ¿Una promesa? Mi abuela me miró con ojos muy abiertos y me dijo, «Este número lo guardé porque sospeché que alguien nos quería alejar». La sospecha eran semillas que empezaban a brotar. Alguien había escrito una mentira. El primer gesto de Elena fue el silencio. Guardó la caja, la carta y la foto dentro del armario con llave y dijo, «Si sale a relucir ahora, podría hacernos daño». ¿Daño? ¿A nosotras? Yo tenía 18 años y me parecía que el daño era de otra índole, de orgullo, de nombre, de memoria. Pero cuando mi abuela cerró la puerta del armario, yo sentí que también cerraba un túnel por el que teníamos que caminar. ¿Qué sacrificaríamos para proteger la historia? ¿Qué monedas dejaríamos en el frasco y cuáles sacaríamos? Esa noche, mientras la lluvia nos cantaba en el techo, mi abuela me contó algo que me partió en dos. Hay personas que hacen promesas y otras que las guardan. Mi madre, tu bisabuela Clara, hizo una promesa que nadie conoció hasta que llegó el día de la cosecha. ¿Promesa de qué? ¿A quién? Las preguntas se apretaron en mi garganta como un nudo. La promesa tenía un nombre. No quiero que pensemos que esto es una historia de villanos con capa y sombrero. No. Las cosas ocurrieron por orgullo, por miedo, por orgullo disfrazado de prudencia. Mi abuela no quería que yo sufriera por rencores viejos, así que me pidió que guardara silencio. «Prométeme que no dirás nada», me dijo, agarrando mis manos con fuerza. Tenía las uñas manchadas de tinta y el meñique marcado por el hilo de coser. Prometí. Y esa promesa fue la semilla que me hizo buscar. Años después, cuando la curiosidad me picó como mosquito de madrugada, a veces las promesas nos atan a la verdad, otras veces nos permiten respirar. Ya al final de la noche, antes de apagar la lámpara de querosén, Elena me dijo algo que aún me persigue. Si alguna vez tocan la puerta y somos nosotros quienes fingimos no escuchar, recuerda que también fingimos por miedo. Esa frase quedó como clavo en mi memoria. Yo no entendía todo entonces, pero sentí que algo grande rondaba la casa como un animal cansado. La historia de Ohio se convirtió en un rumor que caminaba por las cuadras del pueblo y se sentaba en las escaleras de la plaza. ¿Quién iba a creernos si ni nosotras mismas habíamos querido abrir la puerta hace tantos años? Tocó la puerta otra vez. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Rosa María y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Cuando dije esas palabras otra vez, sentí la respiración del tiempo cerca, como quien se acerca a una olla que hierve. Tocó la puerta otra vez. No era la puerta de la casa, no era la puerta del vecindario. Era la puerta de la memoria que se abre con llave y que por fin
Alguien decidió forzar. Después de la noche en que mi abuela cerró el armario con llave, yo hice lo que suelen hacer las personas jóvenes y curiosas. Prometí silencio y, al mismo tiempo, empeñé mi vida en averiguar la verdad. Pasaron años. Me casé con el trabajo, con los chicos del barrio, con la costumbre de levantarme temprano y revolver tortillas. Pero la historia de Ohio se me quedó como una espina. Cada vez que volvía a casa, la repisa del frasco brillaba con preguntas. Yo tenía el frasco delante y las cartas detrás. Necesitaba unir los nombres con los papeles. Empecé por las cartas. Las leí una y otra vez, buscando palabras repetidas, fechas, direcciones. La carta de Margaret, fechada el 12 de diciembre de 1950, mencionaba a Clara desaparecida y decía que dejó 2 perlas y un frasco con monedas. La factura de la iglesia, 3 de marzo de 1951, mencionaba una donación en memoria de C. Morales, 12.50. Luego el recorte de prensa de julio de 1952 con la mención a la colcha de retazos. Y el número escrito a mano, 1705-1953, que alguien había tachado. Poco a poco los documentos trazaban una ruta, hice listas. Puse los papeles sobre la mesa y marqué con lápiz las coincidencias. Había un patrón sórdido. Cada vez que la bisabuela aparecía por algo bueno, un premio, una donación, una receta, alguien colocaba una sombra encima. Algún nombre se repetía en el borde de las cosas. Luisa, tía Luisa, un nombre que mi abuela pronunciaba con la sequedad de quien nombra una piedra. Pero tía Luisa llevaba años muerta. Había fabulado sobre mí cuando yo nació, y su hijo Miguel vivía en la ciudad. Si la culpa tenía un apellido, Miguel iba a ser el recipiente de mis preguntas. Miguel no quería hablar. Fui a verlo. Miguel tenía la piel curtida por el sol y las manos grandes, las mismas manos que mi abuela recordaba llevando paquetes a la oficina de correos. Le mostré una copia de la factura de la iglesia, la nota de Margaret y la foto de la colcha. Sus ojos, que antes se llenaban de risa, se volvieron pequeños y duros, como semillas amargas. «Eso fue hace tanto», murmuró. «¿No te conviene remover cosas viejas?», le pregunté por tía Luisa. «¿Tú sabes algo de la carta tildada en 1953? Él negó con la cabeza, pero sus dedos jugaron con una hebilla de cinturón como si recordara algo que no quería decir. Mi abuela me había dicho que la memoria de las mujeres se guarda en objetos. Perlas que tintinean, colchas que guardan bolsillos secretos, frascos con monedas que se oyen rodar cuando uno los sacude. Así que busqué en los bolsillos de la colcha aquella foto que mostraba a Clara con las manos en una colcha que parecía brillar. Y allí, entre retazos, encontré un bolsillo cosido a mano con una nota que decía con letra pequeña: «Para cuando vuelvas, busca en el banco 1187». Banco 1187. ¿Un número de cuenta? ¿Un código? No lo sabía. Pero la nota tenía una fecha, 15/05/1953, casi el mismo 17/05/1953 que alguien había tachado. ¿Era coincidencia? Las coincidencias solo son mapas sin firma. Con esa pista tomé la decisión que sacude a cualquiera que se anima a tocar puertas viejas. Fui al archivo municipal. Allí, entre papeles amarilleados, encontré un documento que me hizo respirar con fuerza. Un acta de transferencia de propiedad del 8 de noviembre de 1954, donde figuraba que una pequeña parcela de tierra, la que la familia había heredado por generaciones, había pasado de nombre de Morales a Luisa R., según un documento firmado en nuestra iglesia local. El monto, 75 RCPs, una suma que hoy nos parece mínima, pero que en los años 50 era suficiente para arrancar la tierra de las manos de alguien. ¿Quién firmó ese documento? La firma parecía la de mi bisabuela, pero algo no cuadraba. Pedí ayuda a alguien que conocía de firmas y papeles, un viejo maestro de la escuela,
jubilado, que tenía la costumbre de leer letras como si fueran mapas. Me senté con don Arturo en la plaza y le llevé copias de la firma. Él frunció el entrecejo, miró con atención y dijo con voz lenta: «Esta no es la misma mano. La inclinación está distinta. Aquí la raya de la letra R sube y en la otra está recta. Alguien trazó esto a lo lejos». Fue como si un golpe me pegara en la boca del estómago. La firma de mi bisabuela había sido falsificada. Había alguien que nos robó la historia. Esa revelación se abrió como una grieta que dejó pasar luz y ratas. Empecé a encadenar fechas y nombres. 1953 aparece en la nota dentro de la colcha. En 1954 aparece la transferencia de la tierra. En 1952 Clara gana un premio por la colcha. En 1951 aparece la donación en memoria de C. Morales. Y en 1950 Margaret escribe una carta que ya hablaba de dejar y promesas rotas. ¿Promesas rotas por quién? ¿Por qué Clara aparece muerta en la iglesia cuando en realidad siguió cosiendo? ¿Por qué si ganó un premio le arrebataron su tierra? Fui a la vieja oficina notarías, donde el señor Ramos, que ya no ejercía pero conservaba 2 archivos en su cochera, guardaba sellos y papeles. Entre el polvo, él encontró un sobre con un matasellos de Cleveland que no estaba en mis manos. Una carta escrita por una persona llamada H. Bradford, fechada el 20 de mayo de 1953. En esa carta, Bradford comentaba que había visto a una señora de blusa azul y delantal dejar un sobre con monedas en la puerta de su iglesia, y que había dejado una nota que decía: «Para el futuro del nieto que todavía no conozco». En la carta, Bradford añadía: «Me pareció extraño que la familia no la reconociera, pero la vi subir al tren. La verdad a veces necesita la ayuda de gente que no comparte apellido». Todo esto me empujó a hacer algo que antes me habría parecido una locura: escribir a Ohio. Tomé papel, puse letra cuidada y mandé una postal a una dirección que había encontrado en una guía antigua. Iglesia de San Felipe, Akron, Ohio. Esperé. Los días parecían lentos en la espera. El frasco en mi repisa golpeaba mis dedos como si quisiera salir. La respuesta llegó a los 3 meses. Un sobre con sello de retorno y una nota dentro doblada con cuidado: «¿Tenemos archivos? Venid». No lo podía creer. La nota venía firmada por una mujer llamada Elaine Turner, nieta de la Margaret, que había escrito la carta en 1950. Elaine decía que había encontrado en el ático de su abuela un paquete con papeles y un cuaderno de cuentas que pertenecieron a la bisabuela Clara. Mi abuela escribió que la mujer venía a la iglesia y se quedaba a coser en la sacristía, pero que la familia de ustedes la trató como si no fuera de la casa, decía la nota. «Si quieres puedo enviar escaneos». Ohio respondió con pruebas. Lo que vinieron por correo fueron escaneos de cosas que me hicieron temblar. Había una carta original de Margaret donde describía una conversación en la que alguien dijo: «No necesitamos complicaciones. Ella no es de aquí». Había también un recibo bancario, fila 1187, fechado el 16 de mayo de 1953, con un depósito de 35 nera a nombre de Clara Morales. Allí estaba el número 1187 que aparecía en la nota de la colcha. Además, había una hoja de la iglesia donde se registraba la presencia de una C. Morales como voluntaria en tejidos y donaciones. Y, lo más decisivo, un sobre sellado por el Banco de Cleveland marcado «Testimonio, no abrir hasta 1975», con una carta en su interior que decía: «Si alguien pregunta, yo vi lo que pasó. Margaret T. 12-12-1950». Eso fue más que un soplo. Fue un huracán. Tenía evidencia de que Clara había hecho un depósito en un banco en 1953, que Margaret la conocía y que había testigos en la iglesia.
Pero también tenía documentos que mostraban transferencias y firmas fuertemente sospechosas. ¿Quién había sacado el dinero? ¿Quién había hecho la falsificación? Decidí que era hora de confrontar la herencia. Fui al archivo de propiedades con los escaneos en mano y pedí que me mostraran los expedientes en papel. El funcionario, con gafas gruesas y gesto impasible, buscó entre gavetas y sacó una carpeta con una etiqueta. Transferencias 1954. Morales. Dentro, la copia original de la escritura tenía una nota marginal de la oficina. Firma cuestionada. Alguien en la misma oficina de 1954 había notado la irregularidad. Pero la nota no daba nombres, solo advertía. ¿Y entonces por qué la transferencia siguió su curso? Porque quien tenía la voz más fuerte en ese momento fue tía Luisa. Las instituciones a veces registran la verdad y la dejan dormir. Con todo eso, llamé a Miguel otra vez. Esta vez no aceptó citas. Dijo que viniera a la casa, pero no me recibió con la misma calma. Abrí la puerta del patio y allí, entre macetas de geranios, me miró con una mezcla extraña: molestia, pereza y un poco de miedo. Le enseñé el recibo del banco 1187. Sus manos temblaron. Por fin murmuró una confesión. Mi madre. Tenía miedo de la vergüenza. Dijo que si decíamos esto la gente nos miraría mal. Firmó documentos porque pensó que salvaría a la familia. ¿Salvar a la familia de qué? Le pedí que hablara claro. Miguel dijo que tía Luisa había convencido a varios vecinos de firmar para administrar los bienes y que en un encuentro nocturno en 1954 la tierra había pasado de nombre. Ella decía que Clara había desertado, añadió. ¿Qué es lo que la gente repitió? Nos habían contado una mentira con muchas manos. Yo sentí que se me desmoronaba algo dentro. El rostro de tía Luisa, en las fotos de la boda que colgaban en su sala, me pareció distinto. La sonrisa era fina, como hecha con una tijera. Comencé a sentir una rabia lenta, no de destruir, sino de reclamar. Mi abuela, que había guardado tanto, me había pedido que fuera prudente. Ahora la prudencia me ardía en las manos. Había que sacar la verdad a la luz sin lastimar a quienes no eran culpables. Tomé los papeles, hice fotocopias y preparé lo que las abuelas llaman una limpia. Presenté todo en la oficina del registro público y pedí una revisión pericial de las firmas. El perito, un señor serio llamado don Julio, me dijo que no debía hacer ruido hasta tener la certeza. Él comparó la firma de la escritura con otros documentos supuestamente firmados por Clara. Una receta en el cuaderno, la nota dentro de la colcha, una dedicatoria en un premio de la exposición. Don Julio fue claro. La firma de la escritura tenía rasgos mecanizados, trazos redondeados, donde los originales tenían ángulos. Había huellas de calco. Alguien, en 1954, había falsificado la rúbrica «La paciencia, acompañada de pruebas, se vuelve justicia». Con eso en la mano, supe que había llegado el momento de hacer visible lo invisible. Organicé una reunión en la plaza del pueblo, no para atacar a nadie, sino para leer los hechos. Convocamos a la iglesia, a los vecinos y a quien quisiera escuchar. Puse en la mesa la foto de la colcha, la carta de Margaret, el recibo del banco 1187 y la copia de la escritura con la nota marginal de la oficina. Algunos se cubrieron el rostro, otros fruncieron el ceño. Miguel no vino, nadie sabía qué decir. Cuando iba a leer en voz alta la carta de Margaret, una mujer del público, la señora Juana, que había sido amiga de tía Luisa, alzó la mano y dijo con voz rota: «Mi tía Luisa siempre tuvo celos cuando la gente admiraba a otros». La frase fue una detonación. La gente comenzó a hablar. Voces que se habían guardado 20, 30 años empezaron a salir como agua por una grieta. Entonces, cuando la tensión iba en aumento, alguien lanzó una acusación. ¿Y si las perlas se las llevó tía Luisa? La suposición quemó el aire. Las perlas no estaban donde debían.
En aquel momento, no supe si lo que esperaba era perdón o castigo. Lo único cierto era que la historia ya no me pertenecía solo a mí ni a mi abuela. Pertenecía al pueblo, a los papeles y a las manos que aún vivían. Se habló de restituir la tierra, de pedir una revisión legal, de buscar al banco 1187 en los archivos de Ohio para recuperar pruebas fehacientes. Yo, que había empezado esto con miedo, sentí una calma grande, como la que viene después de limpiar la casa. Se ve el polvo y también la madera bonita. Pero la tranquilidad duró poco. Justo cuando creíamos que la verdad se estaba armando como en un rompecabezas, recibí una llamada. Era una voz de Ohio, una mujer que se presentó como Elaine Turner, la nieta de Margaret. Su voz sonó ansiosa. «Hay más papeles. Rosa, mi madre encontró un paquete con un sobre que fue sellado por el banco y dentro hay algo que nadie debe ver sin estar lista». Me dijo que el sobre llevaba una nota dirigida a quien reciba esto cuando la injusticia haya sido reconocida. Elaine añadió que ella no quería abrirlo sin que yo estuviera presente. Propuso hacer una videollamada. En el sobre había una llave. «Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Rosa María, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia». La videollamada con Elaine fue como abrir una ventana que había estado enrejada por décadas. Recuerdo el sonido del timbre del celular en mi mesa y cómo mi corazón latía como si fuese a salir por la garganta. Ella apareció en la pantalla con el rostro iluminado por una lámpara de escritorio, sosteniendo un sobre envejecido en la mano. «Lo tengo aquí, Rosa», dijo. Su voz temblaba apenas. «¿Estás lista?» Tomé una taza de café que ya no estaba tan caliente. La sostuve con las manos para que el calor me diera valor. Y asentí. Elaine colocó la cámara de forma que viéramos las manos de su madre abriendo el sobre. Papeles amarillentos. Una llave pequeña con un óvalo de metal y una nota escrita con tinta que había perdido su brillo, pero no su intención. La nota decía, con la letra apretada de quien escribe con prisa y con miedo: «Para quien reciba esto cuando la injusticia haya sido reconocida. Si buscas la verdad, abre la caja 1187, First National Bank, Cleveland, y no olvides las perlas». La llave, pegajosa al tacto por el tiempo, tenía un número grabado: 1187. Cuando vi el metal, sentí el frío del banco atravesar la pantalla y llegar a mi pecho. A veces la llave es más que metal. Es permiso para nombrar lo que otros callaron. Elaine fue a la sucursal del banco con la llave y con una autorización que su abuela Margaret había dejado en su testamento. Si esta carta llega a manos de la familia Morales, ayuden a encontrar la verdad. El banco revisó sus archivos y, para nuestra sorpresa, la caja 1187 existía. Había permanecido cerrada durante años bajo una nota que decía «Abrir con testigo autorizado». El día que fuimos, yo viajé a Cleveland con el frasco envuelto en una servilleta porque no quería dejarlo solo en casa. El olor era a metal pulido y a papel antiguo. El guarda de seguridad nos miró con la severidad de quien custodia historias. Cuando el empleado del banco introdujo la llave y giró, el sonido que salió de allí fue un clic pequeño, pero que resonó como una campana. Dentro de la caja había varias cosas. Un sobre sellado con la palabra Clara. Un cuaderno de cuentas con anotaciones de 1950 a 1954. Un recibo bancario con fecha 16/05/1953. Donde se ve claramente el depósito de 35,000 cruceros a nombre de C. Morales, Educación. Y envuelto en un paño, un estuche minúsculo con 2 perlas y una nota que decía: «Para cuando la familia nos reconozca». Las perlas eran pequeñas. No relucían como joya de exposición, pero tenían una luz propia. Esa luz que viene del uso y del recuerdo.
Cuando la sostuve, sentí la forma redonda y fría en el dedo, como si hubieran guardado el latido de alguien. Abrí el cuaderno con manos que parecían de otra mujer. Allí estaban las entradas, las marcas de las cuentas, las fechas y, con letra temblorosa, una anotación de Margaret que decía: «Vi a Clara dejar esto en la iglesia. Ella me pidió protegerlo». Junto a esa nota, un papel doblado con una declaración escrita por Margaret en 1974. «Yo vi cómo la familia la alejó. Sé quién cobró». Firmado: M. Turner, 05/07, 1974. Margaret había dejado un nombre. La hoja siguiente del cuaderno era la que me arrancó el aliento. Una lista con nombres y montos. Y al lado la rúbrica «Retirado por L.R. Luisa R., con fecha 12/10/1954. En tinta distinta, como si alguien hubiera repasado sobre otra tinta, aparecía la misma rúbrica en varias entradas. Allí estaba la prueba que necesitábamos. Los 35 $, depositados por Clara, no solo constaban, sino que había huellas de retiro a nombre de la mujer que en nuestra casa llamábamos tía Luisa. Mis manos empezaron a sudar y la respiración se me aceleró. Elaine me miró por la pantalla y ambas supimos lo mismo. Esto ya no era rumor ni memoria. Era papel que delataba un robo con nombre y apellido. Las pruebas, amigas mías, limpian los nombres como la lluvia limpia las hojas. Regresé al pueblo con el estuche de perlas envuelto en una servilleta y con fotocopias de todo lo hallado. No quise guardar nada. Llevé las copias al curato y a la plaza, al mismo lugar donde habíamos juntado a la gente. Esta vez fui con la seguridad de quien ya no es una joven impulsiva, sino una mujer que tiene la fuerza que da la verdad. Presentamos las pruebas ante el alcalde, el párroco y la señora Juana, quien nos ayudó a convocar a los vecinos. Don Julio, el perito calígrafo, inspeccionó las rúbricas y dijo lo que ya sospechábamos. Hay trazos forzados y parece que se hizo una sobreescritura. La firma es simulada. Con eso, la verdad dejó de ser sospecha y se volvió una pieza de juicio. El paso siguiente fue legal. Con la ayuda de un abogado amigo, presentamos la denuncia por falsificación y por detracción de bienes. El caso no buscaba castigo por venganza. Buscaba restitución y dignidad. Durante el proceso, los documentos de Ohio sirvieron de soporte. La declaración de Margaret, el cuaderno, el recibo del banco con el depósito a nombre de Clara y la lista de retiros firmada por L.R. fueron determinantes. En la audiencia del 3 de marzo de 2014, recuerdo la fecha porque la anoté en el cuaderno de la mesa donde hago cuentas, el juez leyó en voz alta los extractos y, con palabras que llevaron lágrimas a muchas miradas, ordenó la nulidad de la transferencia de 1954 por haber sido producto de una falsificación. La tierra, la parcela que había sido arrebatada, debía restituirse a los herederos legítimos de la familia Morales. La restitución. Pedía un nombre para entregarse, en el pueblo. Se armó una comitiva el día que se iba a volver a registrar la parcela a nombre de la familia. Los niños corrieron con banderines improvisados. Alguien trajo tamales. La vieja campana de la iglesia se tocó con cuidado, como si no quisiera asustar a las memorias. Miguel no vino al acto. Envió una carta donde decía que no quería ser el centro del dolor. Su ausencia dolió, pero la restitución no era un acto de escarnio, sino de reparación. La escritura se registró de nuevo con la firma de la diputada local y con un acta donde se dejaba constancia del peritaje. Ese día puse las perlas en el altar familiar, no para presumirlas, sino para decir en voz alta lo que se había callado por años. Lo que la gente, en su prisa por cerrar la historia, no entiende es que la justicia tardó tanto, no porque nadie la quisiera, sino porque las heridas se esconden bajo mantas. La restitución legal devolvió la tierra. Se votó en la comunidad crear un pequeño museo en el que se exhibiría la colcha de retazos, esa colcha que había ganado el premio en Cleveland
en 1952 y se acordó una placa con el nombre de Clara para que no se olvidara nunca más. Fue justo. Fue pequeño, pero fue cierto. A veces la justicia llega en pasos cortos y aún así es baile solemne. Hubo también reconciliaciones más íntimas. Miguel, después de muchas cartas y conversaciones con vecinos, se presentó un día en casa con las manos vacías, pero con la mirada distinta. Me pidió perdón en nombre de su madre, por la forma en que la vergüenza y el miedo habían torcido decisiones. No puedo decir que todo se arregló con un perdón. Las heridas de una familia que guarda secretos no se cosen de la noche a la mañana. Pero hubo un paso importante. La verdad ya no era un rumor, sino un testimonio. Miguel me entregó una carta que su madre había dejado en el cajón antes de morir, en la que tía Luisa escribía: «Pensé que protegía a la familia. Ahora sé que fui la que la dañó. Pido perdón». No fue una confesión de delito, pero sí fue una palabra que al menos nos permitió mirar la herida sin mentir. Con la restitución vinieron pequeñas recompensas prácticas. El banco reconoció el depósito hecho a nombre de Clara, aunque los montos eran modestos, y ofreció una compensación simbólica por las comisiones y los intereses que habían consumido la suma original. No nos movió eso por dinero. Nos movió el hecho de que alguien, alguna institución, reconociera el error. Nuestra colcha fue restaurada por las manos de una restauradora en la capital, y el día que vimos la colcha colgada en el museo local, la ciudad entera se detuvo. Había en los retazos pedazos de camisetas, de sábanas y un bolsillo secreto en el que guardaron una nota que decía: «Para que no se borre mi nombre». Había una nota más dentro del bolsillo secreto. Esa nota fue la última voz de Clara que escuchamos. Una carta cuyo papel olía a naftalina y a hogar, escrita en una letra firme a pesar de la vida. «Si alguna vez lees esto, mi querida descendencia», decía, «no guardes rencor. Me fui por miedo a ser la vergüenza que sufre a quien ama. Dejé lo que pude y pedí a mis amigas que cuidaran lo demás. Si el tiempo te devuelve la dignidad, úsala para recordar que una mujer tiene derecho a ser querida por lo que es». Cuando leímos la carta en la plaza, la gente dejó de hablar. El silencio tenía la textura de una colcha que abrigó a muchos. La dignidad no se compra, se reivindica con historias claras. La justicia que recibimos no fue venganza, fue memoria recompuesta. Organizamos un día de homenaje a Clara en el que Elaine viajó otra vez y la nieta de Margaret se sentó en la primera fila. Hablamos de las perlas, las guardamos en un pequeño cofre de madera y decidimos que no estarán en joyería ni en aparador. Quedarán en la caja de la colcha, en un bolsillo especial, como símbolo de resistencia. 2 perlas para 2 nombres que resistieron la noche. Mi abuela Elena, que había vivido tanto sin permitir que el orgullo la consumiera, leyó en voz alta la carta de Margaret. Sus manos, ya gastadas por el hilo, temblaron. Cuando terminó dijo: «Mi madre no se fue por abandono. Se fue por aquello que la gente llamó diferente». Y esa palabra la mató de a poco. La gente lloró. Hubo abrazos, y hubo también silencios largos que quemaban. La reparación no borró el pasado, pero tejió algo nuevo, una historia contada de frente y en colectivo. La colcha quedó en el Museo del Pueblo con una pequeña placa. Colcha de retazos. Autor: C. Morales. Premiación: Cleveland. 1952. Recuperada. 2014. Al lado colocamos una foto de Margaret y otra de Clara, como en un altar que mira al norte, pero que pertenece al sur. Las historias que callamos vuelven, de una forma u otra, para pedir que las escuchemos. Lo más cotidiano y hermoso fue ver a mi abuela caminar por la plaza con la frente alta. Era como si, al fin, alguien hubiera limpiado el polvo de un nombre. Ella me dijo una tarde, mientras remendaba una media: «Rosa, lo más importante no fue la tierra ni las perlas. Fue que alguien escuchó. Eso es lo que salva». Y yo asentí,
pensando en todas las mujeres que no tuvieron voz y cuyos nombres se perdieron en cajones. En las noches, cuando la casa se queda en silencio, saco el frasco de las monedas y lo agito apenas para escuchar el sonido de las pequeñas piezas. Me recuerda que las cosas, aunque calladas, siempre baten un ritmo. Las perlas quedaron en el bolsillo secreto de la colcha. Las cartas están en una caja en la biblioteca municipal. La parcela volvió a ser nuestra, y sobre ella plantamos un maizal que ayuda a las familias del pueblo. No hay grandes recompensas económicas ni títulos de nobleza. Hay reconocimiento y memoria, que para nosotras, amigas, pesa más que cualquier fortuna. La verdad tarda, pero cuando llega, enseña a caminar sin vergüenza. Quiero cerrar con lo que aprendí de mi bisabuela y que ahora les dejo a ustedes. Mis queridas amigas, las abuelas somos guardianas de pequeñas lucecitas. No dejemos que nadie las apague por miedo o por orgullo. Si alguna vez tocan su puerta, metafórica o literal, y les piden silencio para no remecer la casa, recuerden que las puertas cerradas muchas veces esconden culpas que lastiman a futuras generaciones. No tengan miedo de buscar la llave. A veces está en un sobre viejo, en una carta doblada, o en la memoria de una vecina que ya se fue. Si esta historia tocó su corazón, compártanla con alguien que valore los recuerdos familiares. Suscríbanse si quieren más historias como esta. Este viejo corazón aún tiene muchas voces que contar, y mientras haya memoria, habrá también justicia.